Justo en este momento, dentro de cada uno de nosotros está ocurriendo una conversación, pero es invisible. No usa sonidos, no, usa moléculas. Son como pequeños mensajeros que van de célula en célula decidiendo cosas tan cruciales como si una célula debe vivir, morir, dividirse, o si se va a convertir en una neurona o en una célula muscular. Es este diálogo químico el que literalmente nos construye y nos mantiene vivos. Y esta es la idea clave, la que tenemos que tener en mente. Nuestro cuerpo no se construye siguiendo un plano rígido, un instructivo, no. Se negocia, segundo a segundo, en una conversación molecular que es, increíblemente compleja. Y para que se hagan una idea de la escala de esta negociación, estamos hablando de 37 billones de células. Imagínense la locura que es eso. Cada una de ellas tiene que escuchar, tiene que responder y coordinarse con sus vecinas para que un simple óvulo fecundado se transforme en un ser humano funcional. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La primera gran pregunta, el primer gran problema es ¿cómo se organiza toda esta sociedad microscópica? ¿Cómo es que a partir de una sola célula se empieza a crear orden y estructura? Pensemos por un segundo en un embrión muy temprano. Es básicamente una masita de células idénticas. Ahora, una de esas células, que no tiene ojos, ni oídos, ni nada, ¿cómo sabe si le toca ser parte de la cabeza o del pie? ¿Cómo entiende cuál es su lugar en un cuerpo que todavía ni siquiera existe? Bueno, pues la respuesta está en unas moléculas fascinantes llamadas morfógenos, que literalmente significa creadores de formas. Son como pequeños mensajeros químicos que se esparcen a través del tejido. Al hacerlo, crean gradientes de concentración. Es como una pendiente invisible. Así, una célula puede sentir la concentración de esta molécula y saber qué tan lejos o cerca está de la fuente. Es muy parecido a cómo uno podría sentir el cambio de temperatura al caminar de un cuarto caliente a uno frío, para saber dónde está. Y la historia de esta idea es increíble. Empezó como una teoría puramente matemática del mismísimo Alan Turing, allá por los años 50. Luego, en 1969, un biólogo llamado Lewis Wolpert propuso un modelo teórico súper elegante. Pero no fue hasta los 80s que los científicos lograron identificar estas moléculas en moscas de la fruta. Y el trabajo fue tan fundamental que les valió el premio Nobel en 1995. Así se confirmó que la teoría era una realidad biológica. Y este es el famoso modelo de la bandera francesa de Wolpert, que es una forma brillante de explicarlo. A ver, imaginen esto. Un grupito de células en un extremo suelta el morfógeno. Obviamente, la concentración es muy alta cerca de ellas y va bajando con la distancia. Entonces, las células activan diferentes genes, que son como los interruptores maestros de su ADN, dependiendo de si detectan una concentración alta, media o baja. Y así, ¡pum! Un simple gradiente químico crea un patrón ordenado de 3 partes, justo como los colores de la bandera de Francia. Sencillo y genial. Pero, claro, esta comunicación a larga distancia con morfógenos es solo una parte de la historia. ¿Qué pasa cuando millones de células necesitan actuar no solo en orden, sino al mismo tiempo, de forma casi instantánea? Ahora vamos a ver cómo se logra esa sincronía perfecta. El corazón es sin duda el mejor ejemplo. Cada latido requiere que millones y millones de células musculares se contraigan como si fueran una sola. Y no hay un cerebro ahí adentro que les mande la orden. Entonces, ¿cómo lo logran? ¿Cómo consiguen esa coordinación impecable, latido tras latido durante toda una vida? Aquí es donde vemos que hay 2 tipos de lenguajes celulares muy diferentes. Los morfógenos son como un anuncio en la radio pública. Es lento, se difunde por todas partes y sirve para dar información general, como la posición. Pero para una acción rápida y sincronizada, las células necesitan algo más. Necesitan una conexión directa, como una línea telefónica privada y súper segura. Y esa conexión directa se logra gracias a unas estructuras llamadas uniones comunicantes o gap junctions. Son literalmente túneles microscópicos construidos con proteínas, las maquinitas moleculares que hacen casi todo en la célula. Y estos túneles conectan físicamente el interior de una célula con el de su vecina. Esto permite que las señales eléctricas y los iones pasen de una a otra de forma instantánea. Y así es como funciona en el corazón.
Una proteína específica, la conexina 43, forma miles de estos canales en los extremos de las células del músculo cardíaco. Entonces, cuando una de ellas recibe una señal eléctrica, la corriente fluye directo a sus vecinas a través de los túneles. Esto crea una onda de contracción perfectamente sincronizada que recorre todo el corazón. Ahora, si estas uniones se dañan, la comunicación se rompe y el resultado es una arritmia, un latido caótico y muy peligroso. Ok, ya vimos cómo las células saben dónde están y cómo actúan juntas, pero hay un desafío todavía más abstracto, más profundo. ¿Cómo es que una célula recuerda quién es mucho tiempo después de que las instrucciones originales desaparecieron? Pensemos, por ejemplo, en una neurona del cerebro. Puede llegar a vivir 80 años o incluso más. Y durante todo ese tiempo tiene que mantener su identidad, su especialización. Claro, recibió la orden de ser una neurona cuando era un embrión, pero ¿cómo mantiene esa memoria celular durante toda una vida? No tiene un cerebro que se lo esté recordando. La respuesta está en su programación interna, en algo que llamamos redes de regulación genética. Son circuitos súper complejos donde los genes y las proteínas que ellos mismos producen se regulan unos a otros. Al hacerlo, crean patrones de actividad estables que se sostienen a sí mismos. Es como la memoria RAM de la célula. ¿Y cómo funciona? Es un concepto genial. Un circuito de retroalimentación positiva. Miren, es así. Llega una señal inicial, ¿de acuerdo? Quizás de un morfógeno. Esta señal enciende un gen, al que llamaremos gen A. Este gen, al estar activo, produce la proteína A. Y aquí viene la magia. Esa misma proteína A mantiene encendido al gen A. Se forma un bucle que se refuerza a sí mismo, y una vez que arranca, se queda encendido para siempre, incluso si la señal original ya se fue. La célula ahora recuerda su identidad. Hay una metáfora que ayuda mucho a entender esto. Imaginen un paisaje con valles. Cada tipo de célula, una neurona, una célula de la piel, representa un valle, uno profundo y estable. Durante el desarrollo, una célula es como una pelotita que rueda hacia uno de estos valles, y una vez que llega al fondo, el circuito genético la mantiene ahí. Esto hace que la diferenciación sea, en la mayoría de los casos, irreversible. Hasta ahora, todo suena muy elegante, muy robusto. Pero esta conversación molecular no es infalible. ¿Qué pasa cuando estos sistemas de comunicación tan complejos se corrompen? ¿Qué pasa cuando el diálogo se rompe? Pues en el fondo, el cáncer es eso, una enfermedad de la comunicación celular corrupta. Es lo que sucede cuando las células dejan de seguir las reglas de la comunidad. Empiezan a actuar de forma egoísta, ignorando las señales que les dicen «para de crecer» o «autodestrúyete por el bien de todos». Un ejemplo clarísimo es la proteína Ras. Es como un interruptor molecular clave para el crecimiento celular. Lo normal es que se encienda por un ratito y luego se apague solo. Pero hay mutaciones que atascan este interruptor en la posición de encendido. El resultado es que la célula recibe una señal de crece, constante y incontrolable. Esta simple falla de comunicación está presente en cerca del 25% de todos los cánceres humanos. Es uno de los interruptores rotos más comunes en esta enfermedad. Y con esto cerramos el círculo. Porque este ballet molecular no es solo una historia de cómo nos formamos en el vientre materno. Es un proceso que sigue, es continuo y es vital. La misma conversación que nos construyó célula a célula continúa cada segundo de nuestra vida para mantenernos, para repararnos, para sostenernos. Lo que nos deja con una última pregunta. Si la vida, en su nivel más fundamental, es una conversación, una negociación química, ¿será que por fin estamos, a través de la ciencia y la medicina, empezando a aprender su lenguaje? Porque entender esta gramática molecular podría ser la clave no solo para curar enfermedades, sino también para regenerar lo que hemos perdido.